¿Cuántas veces los padres nos vemos en la disyuntiva de tratar de encontrar una forma de trabajar con nuestros hijos que esté al alcance, ¿no? ¿Qué tal si esa manera fuera más allá de la terapia o más allá del medicamento y en realidad nos hiciera recordar una cuestión muy esencial que es el juego? Esa es exactamente la apuesta de la organización que representa a nuestra próxima invitada, médica, doctora en neurociencia, fundadora de Fundación Kiri y reciente Young Global Leader del Foro Económico Mundial, Florencia Álamos. Muchas gracias, Paloma. Tremenda presentación, ¿no? Sí, gracias, bueno, me siento halagada. Toda tuya, toda generosa. tuya. Oye, quisiera partir un poco sobre por qué apostar por el juego primero. Me encanta el concepto del juego y que lo hayas como circunscrito a ese territorio que a veces se habla poco. Nosotros hemos tratado de responder a una pregunta que ustedes llevan ya 5 temporadas tratando de hacerse cargo desde distintas perspectivas y que la compartimos, ¿cierto? Que es esta crisis de salud mental, cómo hacemos frente. Y hemos tratado de recurrir a elementos bien básicos que están presentes de cierta forma en los barrios, o están presentes a veces también en la evidencia científica, pero que son accionables, que son cosas que ya ocurren, que si uno la hiciera, que no fueran extraordinarios, sino que fueran lo ordinario, podríamos tener grandes transformaciones sociales. Y ahí es donde llegamos al juego, como un elemento tan natural de protección, pero también un elemento que la sociedad actual, con su ritmo vertiginoso, ha ido desplazando. Y el juego es donde nosotros experimentamos la vida desde una forma segura, porque es un espacio de contención donde tú puedes hacer esta prueba y error, ¿cierto? Que te permite constituirte como especie, en lo esencial, en lo social, en lo cognitivo, en lo emocional. Y eso es súper interesante porque precisamente ese componente socioemocional es uno de los principales factores de protección para la crisis de salud mental. Cuando las personas te escuchan probablemente dicen, sí, seguro, pero yo ya no puedo tener tranquilo a mi hijo porque como ya tuvo pantallas o ya tiene acceso a pantallas, yo después me pongo a jugar con él y se enoja y se frustra y no quiere. Hablemos primero a ese grupo de la población, que es un grupo bien grande de la población, que son niños que ya accedieron a las pantallas temprano y que parece que el juego ya hubiera dejado de ser una alternativa. Yo creo, siempre uno dice, las pantallas tienen como la culpa de todo. Yo creo que la pregunta final es, ¿por qué llegaron las pantallas? Y probablemente las pantallas llegaron porque había una crisis muy importante de lo vincular. Habíamos perdido la forma de relacionarnos, lo mismo, este ritmo acelerado, el trabajo que nos encanta, pero también a la vez nos condena y somos bien esclavos de lo que hacemos. Había hecho que precisamente hubiera como un caldo de cultivo para que aparecieran estos dispositivos que nos mantienen en este estado como de analgesia, así un poco... hipnosis, ¿cierto? Y también como adultos es una estrategia súper cómoda, ¿cierto? De crianza, porque como estamos tan ocupados, desplazamos un poco estos espacios y este tiempo libre, etcétera, para nosotros seguir produciendo, se lo encargamos a las pantallas. Entonces, yo creo que si lo miramos desde esa óptica, vemos que tenemos una responsabilidad gigante en este estado de dependencia que tú muy bien describías, Paloma, pero también nos quejamos mucho de las consecuencias de ese estado de dependencia. Lo que tú recién expresabas, o sea, en el fondo decimos, no tienen tolerancia a la frustración, quieren todo inmediatamente. Y les quito la pantalla y tengo un berrinche. Y queda la embarrada, ¿cierto? Y ahí la única forma de retroceder, porque eso si no es una escalonada, es volviendo a los elementos básicos de cómo probablemente nosotros, no hace tantos años atrás, crecimos, y es el único antídoto en el fondo frente a un problema que está desbordado, que es complejo, es volver a esos espacios de vínculo y a esos espacios de juego. Ya, vamos a ir imaginemos que el escenario sigue siendo igual de catastrófico en términos de las posibilidades que tenemos de estar, porque lo es. Lo es. Y cuando nosotros éramos chicas, tampoco estaban los papás. O sea, los papás también trabajaban. Yo recuerdo jornadas muy largas de trabajo y uno lo daba por sentado. El punto es que no había nada que lo rellenara. Entonces, primero hablemos de la posibilidad simplemente de dejar un espacio vacío. ¿Qué han visto ustedes que ocurre cuando uno limpia el espacio y deja que los niños vuelvan a estar enojados, a aburrirse un poco, a estar ahí frustrados? ¿Qué ocurre? Eso es súper interesante y nosotros hicimos de cierta forma ese experimento con adultos significativos, primero que no eran necesariamente los padres.
Y es súper entretenido cómo llegamos a esto, porque nosotros fuimos a hacer estudios cualitativos de qué pasaba en niños que crecen en condiciones de adversidad, que están en barrios difíciles, que los papás tienen poco tiempo, que tienen que desplazarse además, porque esta ciudad está construida de una forma quizá no del todo racional para hacer la vida más fácil, ¿cierto? Entonces que además llegaban más tarde a la casa, más cansados, etcétera. Pero habían ciertas trayectorias que pese a todas esas dificultades eran más resilientes. Y ahí entonces empezamos a ver cuáles podrían ser esos factores. Y hay distintos factores, pero había un elemento que era como circunstancial que se repetía, que era muchas veces cuando había, por ejemplo, una cancha de fútbol o había un entrenador motivado o había, por ejemplo, Chile tiene la particularidad de que tiene las orquestas sinfónicas, ¿cierto?, juveniles a lo largo de todo Chile, y ese niño había aprendido a tocar un instrumento o una niña que había aprendido de robótica. Entonces, se iban formando como estas comunidades de forma súper natural y que ofrecían un espacio de protección muy natural. Porque había algo con el juego, había algo con la pasión, ¿cierto? Como que Con yo la curiosidad. Con la curiosidad. Yo te toqué esa tecla. Entonces dijimos, qué interesante esto que sucede de forma espontánea. ¿Qué pasa si eso lo hacemos regla y lo sistematizamos y le ponemos un método? ¿Ya? Entonces ahí nosotros buscamos aliados. Dijimos, no vamos a inventar la rueda. Acá ya hay personas que se dedican a eso y nos aliamos con un laboratorio de Harvard que se llama Easel Lab, que se dedica a potenciar el desarrollo humano en lo social y en lo emocional. Y nosotros le pusimos este ingrediente, ¿cierto?, en estos factores de protección que ocurren de forma natural. Entonces, en torno al deporte, en torno a la cultura y en torno a la ciencia, hacemos todo un currículum que es muy simple, es muy sencillo y es a través del juego para el despliegue de estas competencias. Y ahí lo que hemos visto es que estos niños vuelven a ser esos niños que uno recuerda, que gozan más, que disfrutan, que se ríen, que son creativos, que pueden manejar conflictos y no pasa nada, siguen siendo amigos. Y eso es súper interesante porque va generando una sociedad más cohesionada y las pantallas es como el valor agregado. Cuando tú ofreces un contrafactual que es así de poderoso, empiezan a desaparecer, pero de forma, no como una lucha contra la tecnología, sino de forma muy natural y espontánea. Ahora, entremos un poco en la metodología. ¿Cómo opera o cómo está diseñada? ¿Es como una especie de contenedor de la otra actividad? O sea, por ejemplo, démosles el ejemplo de alguien que hace música o alguien que hace deporte. ¿Qué le ocurre alrededor para que esta metodología funcione? O sea, yo creo que hay algo con la música y con el deporte per se, ¿cierto? Que son como ambientes súper idóneos para que esto se desarrolle, porque la música o los deportes en general tienden a tener dos elementos que son increíbles, que es uno es el sense of belonging o sentido de pertenencia, que es uno de los factores de protección más fuertes por lejos, y lo otro es algo que se ha perdido en la sociedad, que es este sentido de propósito compartido, ¿cierto? Compartimos metas, compartimos talentos, pasiones, etcétera. Entonces, ahí se construye una verdadera comunidad en torno a eso. Entonces, habían esos elementos que son muy propios de la materia, pero que no son suficientes. De hecho, nosotros estudiamos mucho el modelo islandés, que es un modelo de prevención de droga, uno de los más exitosos en el mundo, y que, de hecho, uno de nuestros directores, Carlos Ibáñez, lo trajo a Chile. Y en Chile ha tenido resultados súper interesantes. Es un modelo que tiene distintos componentes, trabaja con los papás, trabaja con los barrios, y trabaja precisamente con estas como actividades más allá de la escuela, ¿ya? Con las extraprogramáticas. Pero en Chile no dio los resultados que había dado necesariamente en Islandia, que hoy día hasta la selección de fútbol, o sea, fue tan potente ese componente que incluso la selección profesional vienen de esos programas. Y hoy día son odontólogos, médicos, psicólogos, etcétera, y son futbolistas también profesionales, por esa comunidad tan afiatada. Y ahí en el fondo, ¿por qué? Si algo tan bueno en sí mismo, intrínsecamente bueno. Y tiene que ver con que se requieren ciertos elementos para que esa magia ocurra. Por ejemplo. Los vínculos, que habíamos dicho antes que era la gran crisis. Si tú te pones a pensar, estos espacios que hacen que los vínculos florezcan, también son espacios de vulneración de esos vínculos. Se ha visto casos súper tristes y súper dolorosos donde estas comunidades, porque no están bien construidas, hay excesos de confianza y son espacios de vulneración de derechos. Entonces, eso era algo que había que cuidar de forma proactiva. Y lo segundo es que si tú le pones un poco de método en eso de fortalecer la colaboración, la resolución de conflictos, etcétera, es toda la diferencia. Y ahí es donde nosotros trabajamos con un programa que se llama Kernels, ¿ya? Que en el fondo busca establecer cómo tú vas a ir desarrollando a través de estas distintas cosas esas competencias en específico. Y eso es lo que hacemos a través del juego.
Oye, ¿y cómo uno cuida que los vínculos, cómo uno vigila y garantiza que los vínculos que se van a crear en una comunidad sean sanos? Lo digo porque, por supuesto que todos tenemos miedo a que nuestros hijos entren en una comunidad donde haya, o sea, directamente alguien que pueda ser, no sé, un depredador sexual, hasta una persona que sea estructuralmente abusadora, etcétera. ¿Cómo uno vigila que esas personas sean idóneas? O sea, el riesgo siempre va a estar, siempre. De hecho, cuando uno estudia, en el fondo, el problema del abuso, ¿cierto?, sexual, de poder, etcétera, siempre son en relaciones de confianza. Entonces, ese riesgo siempre va a estar. Pero lo que uno hace es poner, en el fondo, todos los puntos intermedios para tener el cuidado y prevenir eso. Entonces, lo primero es que hay un perfil de selección Claro, súper obvio. riguroso, donde cada persona que va a llegar a tener contacto con un niño tiene que haber pasado muchas barreras antes, ¿ya? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo digamos? razonable? Y lo segundo es que hay un seguimiento y una mentoría a esos profesores que van a trabajar con los niños, que también tiene que ser muy metódica y con mucho involucramiento. En el fondo no es como te seleccioné y Obvio. después te dejé ahí. Y lo segundo, el asunto de la resolución de conflictos, ¿cómo se entrena? Acá el juego yo creo que tiene un valor súper importante, porque el juego, para que tenga aprendizaje o fortalezca el aprendizaje, requiere varios elementos. No es como solo vamos a jugar, sino que hay ciertas estrategias para que ese juego realmente nos dé aprendizajes para la vida. Y en este caso, aprendizajes sociales, ¿cierto? Que tiene que ver con reglas, que tiene que ver con roles, etc. Y ahí, mira, esto es importante, el juego tiene que ser un espacio de goce, Sí, po. que a veces uno lo daría como por obvio, pero si no, en el fondo no es juego. Después tiene que ser un espacio que es iterativo, donde no solamente juego yo, sino que juego con otros. Y acá se vuelve a unir con algo que decíamos antes, significativo, que tenga este propósito compartido. Claro, eso al fin, entonces no da lo mismo si yo meto a mi hijo a fútbol o a tenis. Claro, hay un valor adicional, Hay un ¿cierto? valor Hay un adicional valor porque el adicional. propósito es más Sí, colectivo. es más colectivo. Ahora, algo interesante, nosotros, por ejemplo, trabajamos en skate. Yo era una analfabeta del skate, ¿ya? Y entonces yo dije, pero el skate es un deporte súper individual en el fondo. Entra más en la categoría si uno dijera tenis que fútbol. Pero es interesante que hay ciertas como tribus, ¿ya? Sí, O po. comunidades que se van dando en ciertos a deportes que, si bien son individuales en la práctica, tú vas a tener un puntaje, tú Claro, tienes pero un aquí equipo. requieres, por ejemplo, la canchita. Exactamente. Y por otro lado, el skate nació como un deporte súper periférico y súper Tal cual. marginal, entonces Tal también cual. tiene la cosa de la diferencia Tal que te cual. une, ¿no? Tal cual. Oye, avancemos hacia algo que tratamos poco, porque para que los niños jueguen, también los adultos deberíamos jugar más. ¿De qué forma han visto ustedes que es relevante que los adultos aprendamos a volver a jugar? Es demasiado importante. O sea, cuando decíamos, el problema parte porque los adultos nos olvidamos de. Entonces, para volver a reencantar a nuestros hijos, al final una de las formas más potentes de aprender es a través del modelamiento. Entonces, yo creo que el problema hay que volver a mirarlo. Si realmente queremos enseñar a nuestros hijos a jugar, nosotros tenemos que volver a reencantarnos con el juego. Y además, cuando hablamos de crisis de salud mental, o sea, los niños tienen cifras brutales, dolorosas, pero los adultos también. Entonces, también es parte del antídoto que nosotros necesitamos para nuestros propios procesos personales. ¿Dónde se está desarrollando el trabajo de Kiri? O sea, si la gente nos está escuchando y está interesado, ¿dónde puede ir a ver un modelo, etcétera? Kiri se instala particularmente en las escuelas. Nosotros tenemos un foco en vulnerabilidad. Entonces, estamos en distintas escuelas a lo largo de Chile. El problema está en todas partes, pero hemos partido focalizando en eso. Creemos que hay un primer orden de necesidad. Estamos desplegados en la región metropolitana, en la región de Ñuble y en la región de la Araucanía. Y los indicadores cuando ustedes, después de que intervienen, por ejemplo, de conflictividad, de violencia, que es un tema que preocupa al país completo, ¿cómo lo ven? Yo creo que ahí tenemos mucha suerte de que Kiri ha sido una organización social, pero que se construye muy de la mano de la academia. Yo les contaba que teníamos esta colaboración con este laboratorio en Harvard, pero también hemos estado muy desde la mano, desde la generación de la evidencia, o sea, en ir viendo si lo que uno está haciendo ¿Funciona o no funciona? Funciona o no funciona. ¿Tiene impacto o no tiene impacto? Y hemos tenido la suerte de estar acompañados por distintas fundaciones filantrópicas, etcétera, como Fundación MC, Luxich, entre otras, que nos han permitido, Mustaki, que nos han permitido evaluar esto con organizaciones como JPAL, por ejemplo, que es el Laboratorio de Pobreza del MIT, y hemos podido ver, acá es súper choro porque uno toma dos poblaciones que son similares y a una tú le aplicas los programas y a otras no, entonces realmente puedes ver que el efecto es por tu programa y no por otras condiciones o otras variables.
Y acá nosotros hicimos un estudio que se llama de evaluación de impacto, donde aplicamos el programa y seguimos en el tiempo el impacto, y vimos que efectivamente estos programas mueven esas variables, ¿cierto? Las variables sociales y las variables emocionales, e incluso que uno de los resultados que hoy día estamos como terminando de entender, nosotros medimos cuidadores, vinculándolo un poco con lo que hablábamos de los adultos, y medimos si esto se asociaba o no a cambios en la salud mental de los padres o madres, cuidadores en general, y efectivamente habían cambios significativos, no solo en los niños, que era lo que uno esperaría, sino también en los adultos. Ayúdame a mirar más específicamente cuando dices cambios significativos en los niños. ¿Qué cosas se puntuaban mejor o en qué se manifestaba la transformación? Son distintas variables las que uno mide. En general, cuando uno mide las dimensiones sociales y emocionales, uno mide las decisiones, o sea, todo lo que tiene que ver contigo, el desarrollo, por ejemplo, del autoconocimiento, de la autorregulación, que dieron estadísticamente significativas, pero también con los otros, ¿cierto? La conciencia de otros, cómo tú te relacionas con otros. Y una que a mí me encanta que dio es el optimismo. Así que yo te diría que como en las tres dimensiones que uno suele como estructurar el desarrollo social y emocional, contigo, con otro y también con el mundo, tuvimos resultados significativos. Son niños más solidarios y son niños que se sienten más tranquilos consigo mismos. Y que se comprenden mejor y que se regulan mejor. Que tú también hablabas de la violencia, Paloma, y la violencia es bastantes escalones más allá, pero tiene mucho que ver con cómo nos enseñaron a nosotros a regularnos. Es una de las cosas más básicas para después, en el fondo, no estar en estas crisis que tenemos hoy. ¿Cómo se le enseña a los niños a comprenderse mejor? Porque este año, ponte tú en Sanamente, nosotros siempre estamos asumiendo como una causa y un foco. Este año, en los 5 años, estamos muy en educación socioemocional. O sea, como que, sí. y que tú te comprendas a ti mismo, pero que comprendas al otro. Aprender a leer, parece una cuestión tan sencilla, pero no nos sabemos leer, ni a nosotros ni a los otros. ¿De qué manera ustedes enseñan a los niños a comprenderse a sí mismos? Lo más básico de todo, y que en Chile hay una deuda, de hecho el 70% más o menos de los niños en Chile no sabe nombrar lo que le pasa. O sea, ¿viste? Yo sabía que... Sí, es que nos ha pasado tantas veces, como de repente uno ve a un niño, por ejemplo, que está aislado, que no quiere jugar con nadie, que no forma parte del grupo, y uno lo ve enrabiado. Y tú decís, no, este niño está como enojado con el mundo. Y nos ha pasado muchas veces que cuando uno empieza a escarbar un poquito y a darle este vocabulario emocional, etcétera, y que sepa las distintas cosas y que sepa entender lo que le pasa a su cuerpo, lo que le pasa a su mente, etcétera, el niño tenía miedo. Sí, claro. O el niño tenía vergüenza. Entonces, con algo tan básico, es muy impresionante, pero en todo este problema, y de hecho hay un concepto muy bonito, que es como la magia ordinaria. Como no son cosas excepcionales, no es rocket science, es volver a esas cosas básicas que no están. Entonces no hay como un terreno fértil para que después desplieguen cosas más complejas como el juicio, la identidad, etcétera. Aparte, es tan bueno el ejemplo que das del enojo, ¿no? Porque el enojo es una cuestión que caracteriza a las sociedades modernas y caracteriza sin duda al despliegue de la violencia. Pero el enojo es un súper buen cobertor de muchas otras cosas. Muchas. Desde vulneraciones que hayas tenido en algún momento, hasta miedos, vergüenza, timideces, que son sutilezas de lo mismo, ¿no? También pueden ser todas envueltas en una gran rabia, ¿no? Quisiera avanzar hacia la posibilidad de escalar esto, porque seguro para ustedes, si es importante probar científicamente si la metodología funciona, también es un problema relevante saber si se puede escalar. Sí. Solamente una cosa muy chiquitita que me acordé, porque, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con robótica, súper intenso con robótica. En esta disyuntiva que hay, ¿cierto? Como la tecnología, las pantallas, etcétera, pero las tecnologías están. ¿Qué pasa si usamos esas tecnologías para desarrollar estas habilidades esenciales? A eso también lo medimos, vimos respuestas estadísticamente significativas, etcétera. Ya, increíble, maravilloso. Pero una de las cosas que a mí más me sorprendió fue en una conversación con uno de los niños que les pregunté, ya, pero a ti, ¿qué te ha cambiado? Y me dijo, tuve un amigo. Oh. Y nunca antes había tenido un amigo. Porque yo creo que ese es otro como de los fenómenos que todo el tema de la sociedad, exactamente, de la soledad pese a la hiperconexión, como esta disyuntiva, ¿cierto? Este dilema. Pero también es súper duro, o sea, piensa si no tienes un amigo,
todo el resto de cómo vas construyendo tu vida es demasiado frágil. Entonces, también son unos espacios de jugar, pero de jugar con el otro, de encontrarte. Y ahí no he respondido tu pregunta, pero la pregunta... No, me parece muy importante lo que acabas de decir, punto. Siempre Sí. me parece importante lo que acabas de decir, pero también en relación a... Es que los padres, los educadores, tenemos siempre la disyuntiva de cuánta de esta tecnología que ya nos habita estamos dispuestos a dejar entrar. Y una buena respuesta es en cuanto sea capaz de recibir a otra persona al lado. Me encanta, o me no, encanta, que le deje me encanta, espacio al otro. Me encanta, me encanta. Porque el problema de la tecnología que lo inunda todo es que no deja el espacio al otro ninguno, ni al padre, ni al hermano, ni al amigo, ¿no? El otro día se acercó un académico y me dice, oye, te quiero compartir algo. Y yo dije, ¿qué? Me va a compartir un paper. Y me dice, es que tengo una técnica para integrar la inteligencia artificial con mis hijos que es notable. Yo, por favor. Y me dijo algo tan genial, Paloma, y tan sencillo, que era cocina con sus hijos. Entonces guarda un espacio protegido para cocinar con sus hijos y sus hijos le tienen que dictar como prompt las instrucciones de cocina. Y él es la inteligencia artificial. Lo encontré extraordinario. Claro, y sin inteligencia artificial. Y sin inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, yo soy una persona muy obsesiva con el tema de sacar las pantallas de la vida de los niños, así que no voy a redundar en ese punto, porque para eso pueden ver todo el resto del programa y en todas las temporadas. Muchas gracias por estar aquí, De Florencia. nada. Muchas gracias a ti. Gran invitación. Nosotros estamos hace mucho rato con este entusiasmo en torno al juego. No es primera vez que hablamos de esto. Como un regalo para lo humano que está tan cuestionado a propósito justo de la llegada de la tecnología, como un regalo a la infancia, a las infancias que podemos ver hoy, a los adultos del futuro, como un tesoro que debiéramos guardar en esas cápsulas del tiempo. ¿Alguna vez enterraron una en un patio? Bueno, recordar cómo se jugaba algo. Así que ojalá se queden con eso y ojalá lo hagan más que se queden con la reflexión, y volvemos en un poquito más de Sanamente.